Hola, el día de hoy les hablaré de la fuerza de rozamiento o fricción, dando continuidad a nuestros laboratorios remotos. Bueno, para empezar, ¿qué es la fuerza de rozamiento o fricción? Es una fuerza de contacto entre superficies que usualmente se opone al movimiento o al intento de él. Aquí en este gráfico podemos observar esta superficie horizontal donde está apoyado un objeto. Acá tenemos estas dos superficies en contacto y aquí podemos ver una mirada de lo que pasaría, de lo que podríamos ver si tuviésemos un microscopio. Aquí podemos observar que estas superficies en contacto no están tan planas o tan lisas como podríamos pensar. Acá lo que vemos son sus rugosidades o picos. Entonces, esa fuerza de fricción será mayor entre mayor número de picos se tengan. ¿De acuerdo? Para que podamos observar esto y podamos minimizar este impacto, lo que tendríamos que hacer es aplicar una fuerza, ¿cierto? Al aplicar la fuerza hacia la derecha, nuestra fuerza de fricción iría hacia la izquierda, como les mencioné. Es una fuerza que se opone o tiende a oponerse al movimiento. Es una fuerza que es paralela a la superficie, contrario a lo que ocurre con la fuerza normal, que es perpendicular. Estas dos fuerzas son fuerzas de contacto entre superficies. Entonces aquí debemos tener en cuenta que la fuerza de fricción depende de el material de la superficie en contacto y de la rugosidad de las superficies, ¿de acuerdo? A nivel microscópico o a nivel molecular podríamos ver esta interacción de las moléculas. Vamos a verlo en esta simulación del PET. Tenemos acá las esferas azules o magenta, color magenta, son una superficie y las verdes son otras. En el momento en que empiecen a interactuar estas dos superficies a nivel molecular, a nivel atómico, lo que vamos a observar es que estas superficies se van a calentar al frotarse. ¿Y por qué se calientan? Porque los átomos van a vibrar y al vibrar van a generar energía. Esa energía se va a manifestar a través de calor y ese calor lo podemos evidenciar por un aumento de la temperatura. Entonces miremos lo que sucede. Uf, y casi no tenemos. Volvemos acá, disminuyó la rugosidad, volvamos a hacerlo. Voy a hacer una aproximación. ¿Listo? Es importante aquí también anotar lo siguiente. Cuando la fuerza de fricción, cuando se habla de la fuerza de fricción, esa fuerza de fricción a nivel de trabajo y energía, esa fuerza de fricción realiza un trabajo, ¿sí? Pero que realice trabajo en términos de fuerza, esa fuerza tiene que ser una fuerza cinética que genere un desplazamiento o un cambio de posición. En el momento en que se genera ese desplazamiento, ¿cierto? Al hacer esto, ¿cierto? Se van calentando las superficies. Ya dijimos que ese calentamiento se manifiesta en calor, ¿cierto? Y resulta que esa fuerza de fricción cinética genera un trabajo negativo que le quita energía al sistema, es decir, la fuerza de fricción genera un trabajo, ¿cierto? Un trabajo que hace que la energía en un sistema no se conserve. Más adelante lo van a trabajar, pero ya saben a dónde va esa energía. Esa energía se disipa en el ambiente a través del calor o como una manifestación de calor. Volviendo a nuestra presentación, entonces, continuemos. En el momento en que empiecen a interactuar, esos picos disminuyen, entonces al disminuir, pues el área real de la superficie en contacto, pues va a aumentar, ¿de acuerdo? Entre menor rugosidades tiene, como se aprecia aquí, ¿cierto? Mayor va a ser la normal. Entre mayor rugosidades tengan, como se aprecia acá, pues menor va a ser la normal. La normal, pues repito, depende realmente del área de contacto, el área real y efectiva de contacto entre las superficies. Bueno, apreciemos aquí lo siguiente. Tenemos este cuerpo o este bloque apoyado sobre una superficie horizontal en reposo.
Sabemos que va a tener una fuerza normal porque la ejerce esa superficie sobre la superficie inferior del bloque que va hacia arriba y el peso. En ese sentido, si este cuerpo está en reposo, la fuerza neta sobre él va a ser 0, ¿cierto? La normal menos el peso 0, o sea que la normal va a ser igual al peso, primera ley de Newton. Ahora, para que podamos apreciar los efectos de la fuerza de fricción tanto estática como cinética, vamos a visualizarlo gráficamente. Tenemos aquí en el eje Y la fuerza de fricción, vuelvo y repito, puede ser estática o cinética, y aquí en el eje X una fuerza aplicada que le vamos a aplicar al bloque, ¿cierto?, hacia la derecha. El momento en que le empiece a aplicar una fuerza, ¿cierto? Entonces resulta que ese cuerpo va a tender a oponerse, pues ustedes ya saben, por la interacción que surge entre las moléculas de las superficies. Entonces va a haber una fuerza de rozamiento que va a surgir hacia el lado derecho, pero sigue en reposo, no se mueve, pero esa fuerza de acá tiene que ir aumentando hasta que llega a un valor máximo. Ese valor máximo, justo ahí, nuestro cuerpo va a salir del reposo, pero antes de que salga el reposo, observemos lo siguiente. En el momento en que se le empiece a aplicar esa fuerza, ¿cierto? Esta fuerza va a ir aumentando al igual que la fuerza de rozamiento estática. Pero resulta que esa fuerza de rozamiento estática va a variar entre un valor de 0 y su valor máximo. Es decir, que nosotros no podemos realmente conocer, podemos tener diferentes valores para esa fuerza. Entonces, normalmente, usualmente se trabaja es con el valor máximo, no contra el rango de 0 de 0 en esta zona. Eso es lo que hace que a nivel de experimental se produzcan muchos errores. ¿Por qué? Porque debemos buscar el punto en el cual nuestro cuerpo empiece a salir del reposo. Esto se puede visualizar muy bien en un software que tenemos en la universidad que se llama CASILab, donde usamos en lugar de esta fuerza, usamos un sensor de movimiento y aparte, pues como tenemos una interfase que es la que transmite los movimientos, o sea, recoge la información y a través de una interfase y un software podemos visualizarlo gráficamente y a través de una tabla también los datos. Lo que tengo acá, esto que estoy haciendo acá se visualiza en ese software. Por eso podemos coger los valores máximos, ¿de acuerdo? Entonces, una vez llega a su valor máximo, ¿cierto? Nuestro cuerpo empieza a moverse. Y al moverse, pues vamos a tener esto. No es una línea horizontal plana, no. Lo que se busca es, cuando sale del reposo, ya hablaríamos de una fuerza de rozamiento cinética. Y aquí lo que hallamos es un valor promedio, ¿de acuerdo? No, vuelvo y repito, usualmente el valor de la fuerza de rozamiento estática máxima es mayor que la cinética. En esta zona vamos a tener nuestra fuerza de fricción estática que va a variar de 0 a su valor máximo y la cinética va a ser el promedio, ¿cierto? El promedio acá, en esta zona. Bueno, dando continuidad, ojo, solamente podemos hablar que la fuerza de fricción es proporcional a la fuerza normal o en la parte de fricción estática si esa fricción estática es máxima, solamente en ese caso. Entonces, si la fuerza de fricción estática es máxima, podemos decir que es directamente proporcional a la normal. En el caso de la fuerza de fricción cinética no hay problema, la fuerza de fricción cinética va a ser directamente proporcional a la normal. El factor de proporcionalidad, tanto la fuerza de rozamiento máxima con la normal o la fuerza de rozamiento cinética con la normal, van a ser los coeficientes de rozamiento. Para la fuerza de rozamiento estática tenemos el coeficiente de rozamiento estática mu sub s y para la fricción cinética tenemos el mu sub k. Normalmente el coeficiente de rozamiento estático es mayor o igual que el coeficiente de rozamiento cinético. Si me da al revés, está mal y puede ser lo que les acabo de mencionar, la situación que se puede dar, que estamos tomando en esta zona el valor y no en su valor máximo. Esos son usualmente uno de los errores que se presentan en la parte experimental. Ahora, vamos a hablar del coeficiente de rozamiento estático. Este solamente ocurre cuando el sistema está en reposo. Ya vimos que las únicas fuerzas que actúan son la normal y el peso y que su sumatoria de fuerza o su fuerza neta es igual a 0, es decir que la normal es igual al peso. Ahora, cuando le aplicamos una fuerza justo antes de que salga el reposo hasta llegar a un valor máximo, va a surgir una fuerza de rozamiento estática, ¿cierto? Y entonces en dirección de las X, entonces no sale el reposo, ¿cierto? Sino justo cuando va a salir,
sigue siendo por la primera ley de Newton, también la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Y tenemos que la fuerza aplicada es igual a la fuerza de rozamiento máxima. Y si reemplazamos esa fuerza de rozamiento máxima por mu sub s por la normal, pues también sabemos que esto a la vez es igual a la fuerza aplicada, y si conocemos el valor de la normal podemos hallar el coeficiente de rozamiento estático. Ahora, acá tenemos es el cinético, acá hay que corregir, acá es cinético. Entonces igual, en Y no se va a mover, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0, pero resulta que el objeto se va a mover con velocidad constante hacia la derecha. En el momento que se mueva con velocidad constante hacia la derecha, entonces, ¿qué va a pasar? Aparece un coeficiente de rozamiento, acá es mu sub k, f sub k, ¿cierto? Se mueve hacia la derecha. ¿Cómo se mueve con velocidad constante? Sigue siendo la sumatoria igual a 0 porque no hay aceleración. Recuerden que si la velocidad es constante, la aceleración es 0. Segundo caso de la primera ley de Newton. Y podemos tener que la fuerza de rozamiento cinética aplicada también es igual a la fuerza aplicada es igual a la fuerza fricción cinética. Y si conocemos la normal y esa fuerza de fricción cinética, podemos hallar el coeficiente de rozamiento cinético. Recuerden que el coeficiente de rozamiento estático es mayor o igual que el cinético. Bueno, gracias. Ha sido todo por hoy. Esta es la explicación del tema de fuerzas de fricción. Hasta una próxima oportunidad.